Bueno, ahora vamos a ver un caso de uso, ¿vale? Dentro del compliance, pues hay una gran variedad de componentes. Nosotros nos vamos a centrar en algunos tips, alineando un poco con la presentación de Felipe para poder dar un poco de realidad de cómo podríamos llevar a cabo este conjunto de actividades de una manera automatizada, digitalizada, con distintas herramientas que yo creo que van a suponer pues una ventaja competitiva para las organizaciones que tengan interés en implementar este tipo de plataformas, ¿no? Tanto Pepdata, que veremos ahora en un ratito, como con la de GRC Tools, ¿vale? En principio, bueno, GRC Tools es una plataforma que permite digitalizar y automatizar los procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿vale? Entendiendo gobierno, pues para los temas de gestión estratégica, análisis del contexto, podríamos meter aquí también temas de doble materialidad, ahora que está muy en boga ese tema. También en temas de riesgos, pues una solución es una solución completa de riesgo de manera estructurada donde podremos hacer un análisis y una identificación, un diseño de los controles, donde la verdad es pues, que nos va a permitir gestionar y evaluar la información de una manera colaborativa, ¿no? Y después en compliance, pues veremos los temas de debida diligencia, pero también pues temas de canal de denuncias, poder identificar eventos o sucesos que podríamos llegar a clasificar. Ahí también veremos algunas cositas de inteligencia artificial y también pues, como no, pues esto al final recopila muchos datos. De hecho, una de las grandes ventajas de utilizar un sistema informatizado son los datos. De hecho, esto de los datos es un secreto que hace ya años que se sabe, ¿no? Pues desde Facebook, Twitter, bueno, ahora X, em, Google, pues saben que los datos es poder y nosotros tenemos una gran cantidad de datos que si no los gestionamos correctamente, no los transformamos en información, pues perdemos gran cantidad de conocimiento, sobre todo luego para la toma de decisiones, que si tomamos las decisiones de manera incorrecta, pues puede ser que no seamos capaces de conseguir nuestro objetivo como organización, ¿no? Entonces, voy a partir por la parte de gestión de riesgos, ¿vale? Aquí tenemos algún ejemplo donde podríamos interpretar pues, un sistema bancario, ¿vale? Vamos a hacer una evaluación sobre una unidad de negocio que sería la banca digital, ¿vale? Entonces, en esta parametrización, nosotros vemos que hay que definir el alcance de nuestra evaluación de riesgo. En este caso, la unidad de negocio que vamos a elegir es banca digital. Producto de servicio, pues ligado a microcréditos, ¿vale? Y después una serie de procesos que viene de nuestro mapa de procesos, ¿vale? No voy a entrar en el mapa de procesos, pero nuestra tendencia o nuestra casi que forma de ser es que todo parta de la gestión de procesos. Nosotros tenemos que tener una fuerte identificación de procesos, una sinergia de procesos, quiénes son los responsables, cuáles son los objetivos de los procesos están documentados, los procesos están distribuidos, los procesos están comunicados. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros podemos partir a poder interpretar y gestionar nuestros riesgos, ¿vale? Entonces, nosotros en un primer momento podemos identificar estos tres procesos, ¿vale? Una vez que ya tenemos ese análisis del contexto, ese alcance, esa definición de alcance de dónde vamos a partir, pues podremos ir proceso a proceso e ir identificando los distintos riesgos, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros podemos tener un inventario de posibles riesgos, podríamos ampliarlo, podríamos crear nuevos, etcétera, ¿vale? En principio hemos identificado pues estos tres posibles riesgos, ¿vale? Para cada uno de los procesos pues tendremos una serie de riesgos, ¿vale? De riesgos identificados, el tipo de riesgo, quién sería el responsable, etcétera, ¿vale? Con respecto a una vez que ya hemos identificado los distintos riesgos, pues tendríamos el listado de riesgos, la tipología, y después una serie de criterios, ¿vale? Estos criterios, pues, nosotros aquí lo hemos puesto un poquito más, no como alto, muy alto y ya está, sino con criterios un poquito más, o no un valor numérico, sino con alguna serie de criterios
pues más amplios, ¿no? Como si fuese una especie de cuestionario, ¿no? Por ejemplo, aquí, en cuanto a las pérdidas económicas, pues establecemos la pérdida entre el 0,10 y el 0,15 de los ingresos, etcétera, ¿no? Una graduación de los distintos elementos en cuanto a pérdidas económicas, y en cuanto al impacto en el desprestigio, pues también una serie de opciones, cada una tiene un valor cuantitativo por detrás para hacer las formulaciones, ¿ok? Luego tendríamos el impacto legal o normativo, que también pues tiene una serie de opciones, y también pues hemos puesto la materialización de riesgos tiene impacto sobre el nivel de satisfacción de los clientes, ¿vale? Con respecto a, en este caso lo hemos llevado a temas de quejas y reclamos como factor, más allá de poder tener otras con respecto a satisfacción de encuestas o valoración de imagen de marca, que se puede hacer estudios, etcétera, ¿no? Simplemente algo muy sencillo donde calculamos el impacto. Por otro lado, pues podremos llegar a calcular la probabilidad, ¿vale? Entonces, en este caso, para la probabilidad, pues también una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo calculamos la probabilidad? Muchas veces dicen, no, pues frecuente, poco frecuente, muy frecuente. Pues eso es sacar un poco el dedo al aire y ya está, ¿no? Un poco a criterios un poco difíciles de evaluar, porque luego, esto lo vamos a ver luego, hay una auditoría de control interno, entonces debemos dar fe del por qué estamos estableciendo este valor, ¿no? Entonces, podemos establecer con respecto a la frecuencia que se ejecuta la actividad que puede materializar el riesgo, la actividad que está asociada al proceso, cuántos efectos asociados al riesgo, se han presentado cambios en el proceso, etcétera. No lo voy a leer porque lo tienen ahí en pantalla. Y en función de eso, pues calculamos lo que sería la probabilidad, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la gravedad, aquí lo tenemos en cuanto a una especie como de porcentaje de cumplimiento, ¿vale? Aquí tendríamos también, más que porcentaje de cumplimiento, como un valor del grado hasta 100, de 0 a 100, y después tendríamos pues el cálculo del riesgo inherente, que sería pues la gravedad con respecto a la probabilidad. ¿Vale? Entonces, conforme a esta información, pues nosotros podremos establecer cuál sería el riesgo inherente, ¿vale? Hemos puesto ahí unas cosas muy a la bandera española, así sin querer. Entonces ahí aparece pues un riesgo muy alto y los riesgos moderados, ¿vale? Con respecto a la probabilidad y el impacto. La siguiente fase, como vemos, el sistema nos va guiando poco a poco, pues, oye, pues la siguiente actividad pues sería la identificación de los controles, ¿no? Tenemos el listado de controles, de riesgos, perdón, y de cada riesgo pues podemos establecer lo que serían los distintos controles, ¿ok? Estos controles, pues, igual podemos establecerlo de un listado o lo podemos ir añadiendo como queramos, ¿vale? Lo podemos importar, los podemos usar de la base de conocimiento que tiene GRC-Tool, etcétera, ¿vale? Lo siguiente sería la evaluación del diseño del control, ¿vale? Antes comentaba Felipe, pues las distintas tipologías de control, si son correctivos, preventivos, etcétera, pues también la tipología del control, la frecuencia, la naturaleza. Aquí lo que estamos evaluando es el diseño, si el control pues está bien diseñado, está dimensionado, está conforme, etcétera. Porque luego, con respecto a la implementación, pues va a dar un sujeto de facilidad o sencillez o fortaleza con respecto al diseño. Y después la implementación, ¿vale? En este caso, pues si yo tengo un control súper bien diseñadito, estupendísimo, pero luego no hay evidencia de que se esté implementando o la implementación no se está haciendo correctamente, ¿vale? Pues como decimos aquí en España, pues es como el que tiene un tío en Granada, pues ni tiene tío ni tiene nada, que de hecho yo vivo en Granada, ¿vale? Entonces aquí tendríamos pues una serie de elementos para evaluar la eficacia, la implementación del control, y con esos dos factores pues tendríamos la fortaleza del control, ¿vale? Siempre tiene un valor cuantitativo por detrás, como habíamos dicho, para hacer cálculos, porque en este caso pues hemos considerado, por ejemplo, que la implementación del control es 3 veces más importante que el diseño, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hemos establecido pues, ese criterio con respecto a distintas metodologías, una base científica aprobada, etcétera, ¿no? Con respecto a lo que le viene bien a esta organización. Evidentemente, para consultores que establezcan cuáles son las distintas metodologías más favorables para la formulación, ¿vale? En definitiva, luego tendríamos una fortaleza del control, ¿ok? Y aquí tenemos que los controles que hemos establecido, estos son los controles actuales, son correctos, y con respecto a eso pues tendríamos ya la posibilidad de calcular
el riesgo residual, ¿vale? El riesgo residual se calcula solito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya hemos calculado el riesgo inherente, ya hemos calculado la evaluación de los controles o la fortaleza de los controles, pues entonces el sistema pues ya te calcula cuál serían los distintos riesgos, ¿vale? En este caso pues vemos que estos dos controles, aquí estamos proponiendo la media, habitualmente se utiliza el control más bajo, pero no siempre suele ser así, porque a lo mejor hay sinergia entre los distintos, en fin. Aquí hemos establecido un promedio, ¿vale? Entonces, con este sistema, pues da también con respecto a tiene un sistema de pesos, por eso no es un promedio lineal, y en base a eso, pues, se establece cuál sería el cálculo del riesgo residual, ¿vale? Y este riesgo residual de mi riesgo, de mi evento de riesgo, pues luego vamos a poder calcular lo que sería el riesgo a los que está puesto nuestro proceso, ¿vale? Entonces está es asociado, estos son los distintos riesgos que están asociados, pues entonces este es el riesgo que está asociado por aquí, igual lo haríamos por aquí los distintos procesos, cómo afecta al producto o servicio, y en este caso pues sería luego a la unidad de negocio. Si tuviéramos aquí más productos o servicios de la unidad de negocio, pues también aparecería. En definitiva, podremos calcular el perfil de riesgo hacia arriba con distintas formulaciones que podamos tener, ¿vale? ¿Cuál sería el último paso ahora que ya sabemos cómo estamos? Pues establecer posibles controles futuros a través de planes de tratamiento de riesgo. Habitualmente los planes de tratamiento de riesgo puede ser pues eliminar el riesgo, derivarlo, mitigarlo, y si vamos a mitigarlo o vamos a cambiar a la probabilidad o al impacto, pues tendríamos que establecer controles para futuro, ¿no? La nueva implementación de controles o mejoras de controles. Entonces, en este caso, como tenemos algunos riesgos, tenemos controles, pues podemos establecer cuáles serían los distintos planes de tratamiento para poder llevar a cabo. Y esto es un plan de trabajo, ¿vale? Y aquí es donde hay una diferencia sustantiva con respecto a otros modelos, que es la gestión. ¿Vale? Los sistemas de gestión son sistemas, porque hay distintas interconexiones entre las distintas informaciones, procesos, etcétera, y para la gestión. ¿Qué significa gestión? Pues basado muy mucho en lo que sería mejora continua, muy mucho en el modelo PDCA, ¿no? De ciclo llamado de Deming, que todos sabemos que no es de Deming, pero bueno, lo puso de moda, entonces el ciclo PDCA o PHVA, ya no sé cómo decirlo en español. Y ahí tendríamos la forma de tener una serie de tareas planificadas en el tiempo, pues para poder llevar a cabo una actividad, ¿vale? Entonces, luego podríamos establecer pues una evaluación de la eficacia de la implementación, luego hacemos otro ciclo comparativo, etcétera. En definitiva, poder tener distintas informaciones. Por ejemplo, al final pues tendríamos una serie de mapas de calor donde vamos a tener pues los distintos riesgos. En este caso estamos viendo riesgo inherente, pero también podríamos ver el riesgo residual. A mí particularmente luego esta información pues me gusta hacer un riesgo proyectado, que se llama, que es cuando, oye, pues en base a estos proyectos o estos planes de tratamiento, ¿cómo proyectas tú que va a mitigar el riesgo o va a afectar al riesgo? Pero bueno, eso no siempre es una metodología muy común, así que nos quedamos aquí y el usuario pues, puede ir haciendo ciclos de distintas mediciones y luego hacer comparaciones entre los distintos datos. Luego vamos a ver cómo explotamos los datos desde acá, ¿vale? Otro elemento que tenemos, pues la debida diligencia, ¿vale? Aquí me voy a saltar a la herramienta que ahí brevemente Rita nos ha informado. Y la verdad es que la ventaja de esta plataforma de nuestros amigos de PepData, pues es que tiene una base de conocimiento súper grande. No solo son desarrolladores, sino que tienen un expertise y un conocimiento bastante grande en este ámbito de manera internacional, no solo de España, no solo de Portugal, no solo de Europa, sino también internacional. Y entonces el poder buscar en las distintas listas para poder identificar si la persona cliente, la persona proveedor, persona jurídica en este caso, o la persona colaboradora, a quien vamos a contratar, pues si tiene algún tipo de riesgo.
¿vale? Podemos agregar clientes, como decía, pues ya sean usuarios o sean empresas. Aquí hay una evaluación, por ejemplo, nosotros hemos puesto aquí a Pedro Sánchez, el presidente español, ¿vale? Y aquí podemos visualizar los distintos medios adversos, ¿vale? Son distintas comunicaciones, noticias, etcétera, que va dando posibilidad de poder visualizar qué está pasando. Entonces, los distintos medios de comunicación más utilizados, hay un listado grande, pues podremos visualizar esa información, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de una empresa, pues tendremos un formulario para poder ir llevando a cabo y luego ir seleccionando cuál sería la empresa o la posible empresa que podría estar llevando a cabo esta información. Conforme vamos seleccionando, pues podremos establecer si es alto o no, ¿vale? Con respecto al riesgo correspondiente. En este caso, pues si no corresponde ninguno, y luego con respecto a la información que vamos llenando, pues establece cuál es el nivel de riesgo de contratar a esta persona o en este caso de contratar a esta empresa como proveedor o como contratista, ¿vale? Entonces podemos hacer ese lineamiento de una manera bastante rápida y podremos hacer ese cálculo pues de una manera también muy rápida. Y lo que a mí me parece una cosa muy interesante, que siempre viene muy bien y de hecho es cumplimiento legal, son los reportes, ¿no? Pues entonces en este caso se hace un informe donde viene pues toda esa información, ¿vale? Los distintos datos, las distintas características, etcétera. Esto con respecto a la información que nosotros hemos ido rellenando, pues nos va a aparecer toda esta información gestionable. Esto al final nos va a permitir hacer un input también para nuestras herramientas de gestión de riesgos, eventos de riesgos, etcétera. Porque si hay una evaluación y luego se da materialidad un riesgo, pues tendríamos que hacer un análisis de qué está pasando, ¿no? Porque hemos visto que en este caso pues se ha dado un suceso de corrupción, soborno, etcétera, ¿vale? Es un punto de partida más a detalle para poder llevar a cabo esa actividad, ¿vale? Eso con respecto a debida diligencia. Otro aspecto, pues son las auditorías de control interno, ¿vale? Pues esto es un mundo maravilloso, el mundo maravilloso de las auditorías de control interno, que me imagino que algunos sabrán. Eh, bueno, se hace pesadas, ¿no? Son intensas. Cuando ven aparecer el auditor, pues la gente se esconde debajo de la mesa, van al baño, en fin. Yo en algún caso recuerdo que una persona tenía problemas auditivos y ese día siempre la batería de su sistema auditivo pues estaba estropeada, había que repetirle 10.000 millones de veces las cosas, en fin. Ese tipo de cosas pues que nos encontramos muchas veces cuando hacemos auditoría, especialmente auditorías de control interno, auditorías de verificación, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos visualizar aquí? Pues en este caso es poder partir para la idoneidad de la propia auditoría, ¿vale? En este caso pues sería qué procesos se van a auditar, ¿vale? En este caso, pues la evaluación de los distintos departamentos, la criticidad del proceso como tal, esta información surge o puede surgir de los elementos anteriores, pero a mí me parece súper interesante esta parte de aquí, que sería la idoneidad del auditor con respecto al proceso. Esto es un paso importante porque si vamos a poner si el proceso es de gestión de recursos humanos, pues tendríamos que tener un auditor pues, que cumpla con una serie de requisitos, ¿vale? Con respecto a conocimientos técnicos del proceso, experiencia en el sector, en el proceso y experiencia en auditoría en el área, ¿no? Concretamente en el área. No solo experiencia como auditor, sino también experiencia en el sector. Imaginemos a alguien que es del área de recursos humanos, lleva 5 años, ha trabajado 5 años en el área de recursos humanos y luego hace la auditoría y tiene experiencia de 2 años de auditoría, pues esa persona estaría habilitada o validada para poder llevar a cabo esa auditoría, ¿vale? Una vez que tenemos ese primer ámbito, ¿vale? Esa primera definición, pues ya podemos empezar a establecer pues el propio
ciclo de proceso, ¿no? Es decir, un análisis preliminar, la planificación de la auditoría con una serie de informaciones, cuáles serían los distintos riesgos que van a estar asociados, que es un poquito lo que podríamos llevar a cabo anteriormente. En este caso estamos viendo otra formulación para que vean que también en nuestra plataforma pues se puede hacer otra serie de preguntas, ¿no? No solo la anterior, sino este caso. Aquí en este caso estamos viendo la mirada del auditor, ¿vale? Luego tendríamos la posibilidad también de socializar el plan y después pues tener lo que serían las propias auditorías en sí. Bueno, esto es la definición del programa y podríamos visualizar cada una de las auditorías que podríamos llevar a cabo, ¿vale? Entonces, tendríamos la planificación y después tendríamos pues las distintas auditorías donde vamos a poder visualizar pues las distintas informaciones, datos, hallazgos, etcétera, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, es un ciclo bastante largo que tendríamos las reuniones de apertura, ¿vale? Donde habría un acta de reunión. eh, Tendríamos aquí cierta información con respecto a los distintos subprocesos, elementos que vamos a ir detectando. Aquí también podemos volver a asociar los distintos riesgos pues, para que estén asociados al sistema. Las pruebas de recorrido, con información, con adjuntos, con evidencias, medios de verificación que se llaman, donde vamos a ir pues metiendo pues toda esa información, las distintas actividades y tareas que vamos a ir llevando a cabo dentro de una especie como de, en desarrollo se dice mucho, ¿no? Como el definition of done, como, oye, ¿cuándo das por terminado una cosa? Pues aquí tienes un conjunto de tareas para definirte como que está terminada la auditoría, ¿no? La revisión con los auditores, ver información, aquí se hace un poco el informe y después tendríamos los distintos hallazgos, ¿vale? Y dentro de los distintos hallazgos, pues ya es un proceso donde se verifica que la acción correctiva es correcta, etcétera, ¿vale? Podríamos aquí pues entrar a un conjunto, a un informe del propio hallazgo y en este caso pues si quisiéramos ver cómo va el hallazgo en concreto, pues la identificación del hallazgo, el análisis de causa, la validación con los auditores, si hay se planifican seguimientos para verificar que está todo correcto, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos aquí pues también un ciclo completo de la gestión. No solo hacemos cálculo y presentamos elementos, sino es importante la gestión. Por eso se pinta muy mucho como si fuese pues proceso, ¿vale? Aquí nosotros podríamos establecer el diagrama y podríamos visualizar cuál es el ciclo de vida por el cual va a ir pasando pues nuestra auditoría, ¿vale? Otros elementos muy claves, pues sería, y para mí es muy importante, ¿vale? La definición y de hecho yo creo que las grandes contribuciones a la gestión del riesgo son cuando pasan cosas, ¿vale? Sí, es verdad que los sistemas de gestión son eminentemente preventivos, pero pucha, si ya pasa, pues aprovéchalo, ¿no? Aprovecha, levanta, que sea pues lo más transformador y saca una ventaja de ese evento que ha podido suceder, ¿vale? En ese orden de cosas, una vez que tendríamos pues una identificación de un evento de riesgo, pues a nosotros nos parece interesante pues tener un análisis asistido, ¿vale? En este caso lo hemos puesto aquí, podríamos tener asistentes en otro sitio, asistentes en riesgo, pero en este caso pues sería pues con respecto a un evento que ha sucedido, pues le vamos a identificar, le vamos a pedir a una inteligencia artificial, pues que nos haga una identificación de los distintos riesgos o esa materialización de los riesgos que ha podido llegar a suceder, ¿vale? Entonces ahora lo que le estamos haciendo al sistema es pasarle toda la información que hemos ido recopilando aquí. El sistema no es adivino. Pues primero hay que recogerlo, hay que reflejarlo, hay que escribirlo. Esto se puede hacer en línea, se puede hacer desde dispositivos móviles, ¿vale? Y luego, pues el sistema va a identificar y va a completar aquí toda la información. Identifica el peligro, las consecuencias, el riesgo inherente, las posibles controles y te propone un plan de tratamiento, un plan de acción que te podrías llevar a cabo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, no recuerdo cuál era el ejemplo, pero una clave en el computador muy débil, ¿vale? Pues entonces aquí el sistema, por ejemplo, te dice, oye, pues mira, pues implementa un doble factor de autenticación, por ejemplo. Mira, pues aquí no quiere decir que vayamos a hacer todo lo que nos diga la inteligencia artificial, pero en este caso, pues el sistema que está por detrás, que nosotros la llamamos Sweetie, pues ella va a recomendar una serie de cosas y nosotros ya, pues con respecto a eso, pues establecemos una serie de actividades, ¿vale?
Otra de las cosas que habíamos comentado que sería interesante ver, pues sería el canal de denuncias, ¿vale? El canal de denuncias, nosotros tenemos una plataforma que se llama Public, asociada a GRC Tool y a nuestras otras soluciones, que nos va a permitir hacer identificación de un evento. ¿Vale? Pues por ejemplo, en este caso vamos a decirle que es anónimo, según la legislación, pues no debe ser irrastreable, ¿vale? Entonces aquí, pues, por ejemplo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Aquí puede ser la información, pues si aquí se afecta a terceros involucrados, sí, si no, pues ya está. ¿Qué pasa si yo digo que quiero ser con mis datos? Pues aparecerán ciertos campos, ¿vale? Pero en principio lo vamos a dejar así. Yo puedo subir una evidencia, ¿vale? ¿Qué pasa con las evidencias? Pues si yo no se limpia bien las metadatas, tal, pues puede ser que aquí ya venga un registro, ¿vale? Por eso, bueno, el presentar evidencia, yo habitualmente por rastreabilidad no la suelo solicitar aquí en canal de denuncia, pero se podría poner, ¿vale? No es extraño. Y a partir de ese registro, pues el sistema genera un código. Este código es un UID que es irrepetible. Entonces, esta persona con este código lo almacena donde quiera y es imposible que se haya trazabilidad con respecto a la persona que realizó, con respecto a la ejecución, ¿vale? Además, con pasado del tiempo, pues se borran los datos que posiblemente, pues datos de registro, etcétera, para poder salvaguardar siempre la identidad de la persona. Entonces, desde aquí, pues vamos a poder tener inicios de distintos procesos donde este proceso, por ejemplo, que yo he levantado antes, pues estará acá, ¿vale? De manera que presenta un registro en el sistema que lo acabo de realizar y entonces aquí, pues, compra de equipo que habíamos puesto y aquí, pues a partir de ahí empieza con un ciclo de vida. ¿Vale? Este ciclo de vida, que lo podemos predefinir, pues nos va a ir permitiendo ir de un sitio a otro, solicitar más información, hacer un análisis, ver si hay alguna característica de veracidad, etcétera, ¿no? A partir de ahí, pues tendríamos un proceso completo, siempre garantizando que la entrada, pues fue una información, pues totalmente anónima, ¿vale? Esto, como digo, genera una URL y esta URL, que puede ser también un código QR, pues la podemos poner en la web, la podemos poner donde queramos, por ejemplo, en el código ético, podemos poner ahí el código QR para que las personas pues siempre lo tengan por ahí, códigos QR que lo podamos poner en cualquier sitio, hasta en el baño, por si la persona que es una maniática y lo quiere hacer pues rápidamente en sitios donde no la vean, etcétera. Si hay cámaras, yo que sé, hay cosas que también pues lo podremos ir evaluando, ¿vale? Entonces, hemos visto que podemos hacer una evaluación de riesgo con procesos a distintas unidades de servicio y con los distintos productos y servicios que podamos llegar a tener. Hemos visto pues también con respecto a la auditoría de control interno, cómo nos preparamos, cómo seleccionamos los auditores, cómo podemos gestionar también las listas restrictivas, ¿no? Para ver si el riesgo de una persona, sea física o sea jurídica, antes de hacer una actividad. ¿Vale? También hemos visto los temas de los eventos de riesgo, canales de denuncia y, como decía antes, pues todo esto, pues, ¿para qué? ¿Cómo justifico yo esto luego a la alta dirección? Pues para poder tener esta información, ¿vale? Porque al final la información es conocimiento y tendríamos que transformar esos datos en conocimiento para poder tener decisiones, la toma de decisiones. Tenemos algunos webinars sobre temas de Business Intelligence que recomiendo, pero básicamente pues vamos a poder tener toda esa información y poder visualizarla en una plataforma, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver aquí, pues, oye, pues mira, este proceso, pues cómo se va evaluando con respecto a los riesgos inherentes, estos son porcentajes, oye, para este proceso los distintos riesgos, pues mira, tenemos que un 16% son riesgos bajos, pues aquí vemos que hay bastantes riesgos altos, respecto a los inherentes, puede ser con respecto al riesgo actual, riesgo residual, en fin, hay distintas metodologías que podríamos establecer, ¿no? También podríamos
pues visualizar no solo esa información, sino también podríamos tener pues otro tipo de gráficos, ¿no? Pues la media del riesgo inherente, una revisión de cada uno, oye, pues con respecto a la tipología del riesgo, pues cuáles son los riesgos que tienen mayor nivel de detalle, etcétera. También con respecto a los distintos eventos, me parece aquí que teníamos algunos elementos o actividades de control, por ejemplo. Pues aquí podríamos tener la información con respecto a los distintos controles, ¿vale? Aquí estaba filtrando por un proceso, pues sigue apareciendo la información de ese proceso. Si lo quito, pues se refresca la información. También con respecto a incidentes, como decía, oye, son eventos, son sucesos que están pasando, pues también dónde están pasando más, en qué línea de negocio, cuáles son los distintos elementos, el nombre del área de negocio que está sucediendo, la categoría del evento de pérdida, en fin, hay una serie de datos que hemos ido recopilando de una manera muy sencilla, porque la verdad es que se hace muy natural, como navegar por Facebook, Instagram, etcétera, pues el usuario va trabajando, va metiendo los distintos datos, se le va presentando formularios y formularios dirigidos con paneles de ayuda, etcétera, y al cabo del tiempo pues se recopila un montón de información. No tenemos que pedir por ahí información, oye, hiciste la tarea, no hiciste la tarea, recárgame este Excel, ahora dónde está este Excel, lo cambió, no, qué versión es. Uf, eso es el pasado y ahora mismo pues el sistema nos va a permitir recopilar toda esa información y tener paneles de consulta pues bastante trabajado con información necesaria. Podemos tener distintos paneles donde la misma información la troquemos o la giremos desde distintos ámbitos o de distintos ángulos para la mejor toma de decisiones. No es lo mismo alguien de la alta dirección, alguien de proceso, alguien, un mando intermedio. Podemos hacer también distintos niveles de hojas de análisis, ¿vale? Y ya está, Natalia. Yo creo que para no hacerlo mucho más largo, creo que hemos hecho un repasito. Quizá hemos ido un poquito rápido, pero yo creo que ha quedado bien la idea, apuntalando cosas que hemos visto por Felipe y por Rita. Así que ahí doy la palabra al resto de la ponencia, ¿vale?